todo este fenómeno que vemos en el crecimiento que han conseguido las ciencias biológicas es realmente extraordinario, ha sido extraordinario y va a seguir siendo extraordinario. Sin embargo, contra todo ese poder hay, y teniendo una situación internacional extraordinaria que nos permitió unos precios fabulosos, la Argentina cada vez siembra menos trigo y se siembra menos que en la época que había que hacer labranza. Y esto es por la política fiscal, es decir, todo lo que conseguimos, las ciencias biológicas, se ve neutralizado y aniquilado por las ciencias, en este caso económicas, y en el campo de las ciencias blandas, en el derecho, que generan toda una legislación que va en contra del progreso, del bienestar, y que generan que si seguimos con esta tecnología y con este sistema jurídico y económico, la concentración va a ser mayor todavía, el progreso para unos pocos mayor todavía, y mayor la pobreza para las grandes mayorías de nuestro país. Entonces, mi pedido, por eso lo agarré a Gustavo antes de entrar, respecto de la necesidad y de la importancia de generar claridad sobre unas reformas fiscales para que logremos entonces una tierra para todos, porque si no esto va por muy mal camino y el pronóstico es pésimo, a pesar de todo esto que es una bendición, ¿no? No es cierto que la labranza genere necesariamente disminución o deterioro del suelo. Yo conozco personalmente 2 campos agroecológicos, no orgánicos, agroecológicos. Uno en una zona relativamente marginal, como al norte de Santa Fe, al norte de Guadalupe, de Reconquista, en Guadalupe Norte, donde están haciendo hace 15 años agroecología, aran, y la fertilidad del suelo en el campo es mayor que la fertilidad del suelo abajo del alambrado. Es decir, cuando los ingenieros agrónomos quieren comparar, quieren saber cuánto se deterioró la capacidad productiva del suelo, lo comparan con lo que está pasando abajo del alambrado, porque ahí se supone que es la fertilidad original, porque ahí no llega la cultura. Y lo mismo está pasando en un campo en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, un campo de 600 hectáreas que tiene también, hace 14 o 15 años que están haciendo agroecología, y en un campo orgánico que se llama La Aurora, ¿sí? Y en un campo orgánico que está en, ¿cómo se llama el partido? Que es donde cultivan el trigo de las cadenas de panificación Hausbrot, que es el campo de Santa Elena, Tres Arroyos, en el partido de Tres Arroyos, que tiene un campo de 1.200 hectáreas. Lo que planteó el primer ingeniero agrónomo es fantástico en la Argentina, porque en realidad no se planta para comer, se planta para energía, para biodiesel. Entonces, ¿qué importa si la soja está contaminada o no? Si nadie va a comer químicos con la soja. ¿Por qué no se planta trigo? Porque se planta para energía. Porque tenemos una ley nacional desde el 2007 que hizo que la Argentina sea el 4º productor de biodiesel del mundo. Entonces, ¿va a ser el campo para comida o el campo para energía? A partir de ahí creo que podemos ver las cosas con otra óptica. La pregunta vuelve a ser, está muy bien la primera respuesta de tecnología si es para energía, pero yo prefiero comida orgánica. Digamos, cuando uno produce soja, el 80% de la soja es harina proteica y el 20% es aceite. Ese es el aceite que se usa una parte para biodiesel. De todo el aceite que se produce en Argentina, aproximadamente, bueno, hay que ver, depende de las políticas del gobierno, pero entre el 10 y el 15% se usa para biodiesel. Es decir, que es el 15% del 20%, con lo cual existe un 3% de la soja en Argentina que se usa para biodiesel.
En el paradigma que yo describo, va a haber para mí, digamos, parte de la materia, de la biomasa que se va a producir va a ir a biocombustibles, que no es el aceite o el maíz, que es lo que va para alimento, o que se usa en general para alimento, sino que es biomasa que está vinculada con residuos, rastrojos, residuos orgánicos de las casas, no sé, la basura, todo eso se va a poder transformar en combustible. Creo que esa es el verdadero cambio. El otro cambio que usted describe, digo, para no entrar en la discusión si es importante o no importante ese 3%, digo, sí, es algo que está ocurriendo. En el caso del maíz, en Estados Unidos se usa una cantidad importante de maíz para biocombustible. También no es que se use el 100%, porque de cuando el 50% del maíz se usa para alimentación y la otra 50% para biocombustible, y esa es una política de Estados Unidos que está vinculado ni siquiera con temas energéticos ni geopolíticos, está vinculado con que Estados Unidos no puede subsidiar más el precio de los granos como subsidiaba hasta hace 10 años por los convenios que hay en la Organización Mundial del Comercio. Y una forma indirecta de subsidiar es aumentar la demanda de los productos. Estados Unidos decidió aumentar la demanda de maíz para subir el precio de esos productos. Subir el precio de los granos para Estados Unidos es mantener las comunidades del interior del cinturón maicero, Iowa, Illinois. Y es mantener a Monsanto, a Pioneer, a John Deere, a Dow, al Bank of America, al banco de, no sé, es decir, es mantener el ecosistema de negocios en el interior. Por otro lado, recuerden que las elecciones en Estados Unidos no se definen ni en Nueva York ni en California, se definen en Illinois y Iowa. Entonces tienen un gran poder político porque son los que mueven la aguja para un lado o para otro. Pero es un punto de... Ahora, la política tiene una externalidad sobre Argentina, porque aumenta los precios en Estados Unidos, aumenta los precios en Argentina, y aumenta los precios para quien produce granos en África. Uno de los grandes temas de debate es si el aumento de los precios agrícolas, en realidad, beneficia a las poblaciones rurales, que es donde hay mayor cantidad de pobreza. No tomemos el caso de Argentina, pues es un ejemplo muy local, pero en el mundo es en el sector rural donde hay más pobreza. Subir el precio de los granos es una oportunidad nueva para los pobres que viven en el campo. La pregunta es si ese mayor valor va a los productores o se queda dentro de la cadena de valor. O sea, me parece que hay debates para hacer, para plantear, pero yo no iría por ese lado en el debate, iría por el debate para ver por qué la alza de los precios agrícolas de las materias primas no llegan a los productores pobres del mundo. Me parece que ese es un punto importante. Siendo todo esto que se está comentando de movimientos de dinero tan importantes, ¿por qué necesitan mentir de la forma en que quedó expresado sobre la inocuidad de todos estos pesticidas? No. A ver, el sistema, Javier, vos podrías contestar esto mucho mejor que yo, ¿no? No, el tema es el siguiente, el sistema, a ver, hay básicamente dos sistemas agroalimentarios en pugna. Yo no creo en la presentación que hizo Gustavo hace un rato. Hay dos sistemas, hay una variedad muy amplia de sistemas agroalimentarios, porque no es solamente cómo se produce, es cómo se produce, cómo se cosecha, cómo se distribuye, cómo se comercializa, dónde se comercializa. ¿A qué me refiero? Si los cultivos, si los de commodities llegan hasta el borde de los pueblos, eso quiere decir que el pueblo perdió la seguridad y la soberanía alimentaria, sobre todo la soberanía alimentaria. Tiene que traer los alimentos de otro lugar, con el impacto ambiental que eso tiene, una cantidad de cosas, ¿sí? Ahora, entonces hay una variedad de sistemas agroalimentarios. En los extremos de esa variedad, por un lado está
el monocultivo con el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, extensivo e intensivo. En los intensivos Javier tiene muchísima experiencia. Y por el otro lado, el sistema productivo que busca articular las distintas variaciones de la producción agroecológica con la agricultura familiar y con la agricultura campesina. ¿En qué? En emprendimientos de economía asociativa. En el medio hay muchísimo, qué sé yo, hay productores familiares que usan pesticidas, hay cooperativas que intoxican, etcétera. Hay un montón de cosas en el medio. El sistema de monocultivo con el uso de pesticidas, con el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, no puede subsistir sin el uso de pesticidas y fertilizantes. ¿Por qué? Porque, como dice un artículo de Javier, el sistema de monocultivo, ¿qué hace? Interrumpe el equilibrio de plagas, el equilibrio de la biodiversidad, de la cual se habló hace un rato, e interrumpe el ciclo de nutrientes. Entonces hay que subvencionarlo de afuera. No tiene manera de subsistir de otra forma. Y no es que los pesticidas que usan ahora son menos tóxicos que los que utilizan antes. Como vimos, la organización. ¿Se acuerdan cuando nos decían, presionados, promovidos por Lino Barañao, que el glifosato es menos tóxico que una aspirina? ¿Sí? Y que no había ningún problema en tomarse un vaso de glifosato. ¿Sí? Yo les hubiera dicho así: no te tomes un vaso de glifosato, ponete 2 gotas de Roundup en los ojos, ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Monsanto reconoce que el Roundup es clase 1 como toxicidad ocular. Uno entra en las páginas de Monsanto y nosotros lo tenemos como clase 4 todavía. ¿Por qué? Porque utilizamos la metodología de la dosis letal 50% aguda. No, obviamente que quisiera hacer un comentario sobre tu charla, que me parece un gusto conocerte también. Mirá, digamos, obviamente que uno podría decir una respuesta que es los productores o los actores económicos, lo que hacemos es trabajar en el marco de la ley, cumpliendo con las normas que se dicen, y confiamos en lo que te dice el Estado, lo que dicen las instituciones que supimos conseguir, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Esa es la primera respuesta. Si yo tuviera, además, por más que eso ocurra de esa manera, si yo tuviera alguna duda, tampoco lo haría. O sea, yo por ahora no tengo ninguna duda, a lo mejor después de hoy sí, digamos, pero no solamente cumplimos con la ley, no solamente, digamos, seguimos lo que dice el SENASA que hay que hacer. Y si el día de mañana el SENASA dice que no hay que usar ningún pesticida, que todo es veneno y que hay que hacer una agricultura, y no se utilizarán más herbicidas. Y si dicen que no tenemos que hacer más soja, no haremos más soja, qué sé yo. Nosotros cumplimos lo que se diga en la ley. Pero además de eso, vuelvo a recalcar, si yo tuviera alguna duda de esa situación, tampoco lo haría. Por ahora no tengo duda de que el glifosato, obviamente no me voy a poner el glifosato en los ojos, porque para eso no fue hecho. El glifosato fue hecho para aplicarse en determinadas condiciones, que llaman buenas prácticas, pero sí, creo que el punto de crítica de Claudio es real, pero si alguien habla de buenas prácticas es porque quiere decir que alguien no hace buenas prácticas. Y ese es el punto de discusión, si no, no habría buenas, habría prácticas solamente, ¿no es cierto? Pero nada, es eso, es decir, me parece bien que esté el sistema permanentemente debatido, exigido, para que se sigan haciendo estudios. El glifosato es un producto que se usa hace más de 30 años y no ha habido evidencia, digamos, más allá de algunas cuestiones que están en discusión, de que haya producido algún daño, lo mismo los transgénicos. Entonces, si hubiese habido eso, yo supongo que los estados en los distintos países, las asociaciones de consumidores hubiesen tenido la suficiente presión como para poder eliminarlos o que no se utilicen más, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer agricultura sin agroquímicos? Sí. Digamos, y se puede hacer agricultura sin transgénicos, sí. Es decir,
depende de lo que querramos elegir para hacer. De hecho, yo soy ingeniero agrónomo de la década del 80, en esa época no había transgénicos, y mi abuelo hacía agricultura casi sin agroquímicos, con control mecánico de las plantas y de las plagas, ¿no es cierto? Por supuesto, cada tanto se ligaba una plaga de langosta que se comía todo. Y bueno, eso hizo que la gente prefiera usar clorados o fosforados a tener la plaga de langosta. Y bueno, fue una decisión de la sociedad. Digamos, a lo mejor fue impulsada por las empresas de agroquímicos, es probable. Siempre hay intereses económicos atrás de las cosas, ¿no? Pero la sociedad en su conjunto, o el Estado en ese momento, decidió que íbamos a usar clorados y fosforados que 20, 30 años después sabemos que tienen impactos y residuos en la cadena trófica y todos los daños que sabemos que ocurren. Es probable que más adelante haya nuevas investigaciones de productos nuevos que aparezcan y que determinen que los piretroides no son tan buenos como parecen. Y bueno, en ese momento habrá que prohibirlos y demás. Y por eso estamos en una sociedad organizada de esta manera, porque si no sería una anarquía, ¿no? O sea, cada uno tendría su punto de vista de las cosas, ¿no? Se organizan a través de un Estado, hay justicia, hay leyes, hay reglas de juego, hay límites, y hay organizaciones no gubernamentales que exigen mucho, fuerte, y que me parece que es clave que sí lo hagan, que es fundamental, y ojalá tener éxito significa que se equivocó todo el mundo y que nos mandamos 1000 cagadas, pero ojalá que puedan apoyar y ayudar a mejorar muchísimo lo que se está haciendo. Producir, vender plaguicidas es un negocio. Por eso vos decías, ¿por qué se oculta? ¿No? Es decir, yo vengo estudiando la problemática de los plaguicidas no ahora, hace 24 años. O sea, empecé hace mucho, fundamentalmente en las producciones de hortalizas, y después ahora trabajo en el tabaco, trabajo en los olivos, trabajo en las producciones extensivas, y por ahí no estoy de acuerdo con Gustavo en que los productores siguen siempre con los preceptos. Sabemos que se usan productos que están prohibidos, que están fraccionados, que se hacen mezclas que no se pueden hacer, que se venden en lugares inapropiados. O sea, sabemos que hay un montón de situaciones que realmente se vulnera la ley. La otra cuestión es clara, hablamos del SENASA, de los ministerios, y sabemos que también en Argentina no son entes asépticos. Están muy influenciados obviamente por las empresas. Me tocó participar claramente en el convenio de Estocolmo para prohibir el endosulfán, y Argentina era el país obviamente más influenciado por las empresas que producían este endosulfán. Es un negocio. Argentina pasa de utilizar 30 millones de kilos de agroquímicos en el año 93 a casi 400 millones, y la superficie no crece en la misma cantidad. Y esto tendrá que ver con muchas cosas que tenemos que reflexionar. Yo siempre hago esta pregunta. Yo tomo un remedio para mi ácido úrico. Si cada vez tengo que tomar más remedios es porque algo estoy haciendo mal. Si cada vez usamos más agrotóxicos en la agricultura es porque algo estamos haciendo mal. Las resistencias, el tema del cambio climático, del cual la agricultura también es responsable. El 35% de los gases de efecto invernadero los produce la agricultura. El óxido nitroso, los fertilizantes, dióxido de carbono, gas metano. Entonces me parece que reflexionar un poquitito más en torno a esto del negocio de los agrotóxicos. Los últimos estudios, esos que la Organización Mundial de la Salud no considera, ¿sí?, señala daños de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, alergia, mal funcionamiento de enzimas, afectación del metabolismo energético de mitocondrias, lo que pone en riesgo la sobrevivencia celular, alteraciones en el sistema inmunológico, disrupción hormonal, hipotiroidismo, enfermedades mentales Parkinson y daño genético. En la Universidad Nacional de Río Cuarto, Fernando Mañas y Delia Ayaza, hace, 15 días, publicaron un documento donde muestra, después de 8 años de estudio, que el glifosato genera daños genéticos, y si genera daños genéticos, genera
malformaciones congénitas y condiciones para la producción de cáncer. Quiero hacer una pregunta al ingeniero Gustavo Grocopatel. Usted había arrancado su disertación tratando de no ser políticamente correcto, pero a mi interpretación siento que cuando usted institucionaliza en función de las leyes o de las normas que el profesor ha mostrado, la falacia que hay porque internamente se autojustifica, siento que es como una traición a la propuesta que usted quiso hacer, de querer ser fiel a lo que usted pensaba y lo que usted cree. Viendo, porque puede ser que usted no lo haya visto, vamos a suponer eso, viendo el documento, viendo de dónde se justifica, ¿sigue estando de acuerdo con el uso de pesticidas? O sea, ¿para usted el pesticida debe ser utilizado a pesar de ver que algo se justifica a sí mismo? ¿Sí? No digo que los pesticidas sean neutros, ni que el uso de fertilizantes sea neutro. Yo creo que el hombre, desde que el hombre decidió vivir en el polo y en el trópico, decidió impactar sobre la naturaleza. Dejemos de lado las hipocresías. O sea, nosotros estamos impactando el medio ambiente. Vos vivís en una ciudad y estás sentado en un sillón que tiene telar, y tiene aluminio, y eso es minería, y tú usas un celular y tiene cobre. O sea, hay un montón de cosas que estamos impactando. Realmente es así. Lo que uno trata es de ver de qué forma genera no solamente el menor daño posible, sino que haya un balance entre los beneficios y los daños que sean a favor de los beneficios. Eso no lo determino yo, ni lo determina el productor, lo determina la sociedad en su conjunto a través de los estados, de las formas de organización que tienen y que determinan cuál es la mejor manera. Hay cosas que determina el Estado que a mí me parece que no está bien, pero las tengo que acatar, ¿no es cierto? Y tengo que cumplirlas y demás. Yo no es que quiero ser políticamente correcto, yo no digo que usar agroquímicos sea algo que sea bien, que sea saludable. Sí te puedo decir que me parece que la forma que usamos ahora es menos impactante que la que usábamos antes, que usamos más agroquímicos, es cierto, pero producimos mayor cantidad de toneladas. Entonces la cantidad de agroquímicos utilizados en función de las toneladas y la energía producida es cada vez más eficiente, que obviamente que el uso de mayor de agroquímicos está venido porque estamos resolviendo los problemas de erosión y demás, y la siembra directa demanda un mayor uso de agroquímicos que lo mecánico, pero ahí tenés que decidir qué hago, erosiono o uso agroquímico. Es decir, a lo mejor está resuelto en algunos campos como vio Claudio. La verdad que yo, después de 8 años de manejo y conservación de suelo y de la experiencia que tengo, no tengo esa misma experiencia. No digo que no lo haya, puede ser que haya otras experiencias buenas y habría que aprender de esas experiencias. Entonces, me parece que si queremos vivir en una sociedad que genere alimentación, que genere productos y qué sé yo, bueno, este es un camino. ¿Puede haber otros mejores? Puede haber otros mejores, no digo que no. Es decir, puede ser que el cultivo de algas reemplace a la soja, es más productivo y demás, y haya nuevas fuentes de producción de proteínas, de aceites y demás distintas que las que conocemos hoy, que sean más eficientes. Hay que trabajar sobre eso, hay que ponerse en marcha hay que invertir en ciencia y tecnología, hay que invertir en ver cómo exploramos mejor esas situaciones. Y una situación interesante que también sobre los temas de los movimientos sociales. Los cambios en la agricultura en Argentina no solo fueron tecnológicos en los últimos 20 años, fueron también organizacionales, sociales, culturales, fueron muy importantes. Y me siento, en eso sí, orgullosamente parte de esas transformaciones. Hoy un joven egresado de la Facultad de Agronomía, que no es ni hijo de un estanciero ni hijo de un chacarero, puede acceder a la producción agrícola. Eso es una democratización del acceso a la producción agrícola y una fuente de movilidad social que antes no existía. Entonces, hoy se puede producir sin tener la propiedad de la tierra, tercerizando el trabajo en proveedores de servicios especializados y a veces ni siquiera teniendo el capital propio porque te lo prestan o porque te lo dan. Es decir, que no se requiere tener la propiedad de los factores de la producción para ser agricultor como era antes. Esto expande, facilita el movimiento, la movilidad social y el acceso a los recursos que antes no teníamos. Me parece que eso es un cambio dramático, es una reforma agraria muy importante.
Bueno, eso nada más. Es decir, ¿tiene defectos? Sí, puede tener muchísima cantidad de defectos, pero quiero decirte que me parece a mí que yo tengo 30 años de profesión y cuando yo vivía en el campo veíamos una cantidad de tierras improductivas, con malezas que eran consideradas plagas nacional de la agricultura, con imposibilidad tecnológica. Hoy el campo es un campo productivo de clase global. Bueno, por eso pasó la producción de 30 millones de toneladas a 100 millones de toneladas en los últimos 20 años, ¿no? Proceso que se dio no solamente en Argentina, ¿no? Uruguay, Brasil, Paraguay, obviamente otros países también del mundo, pero bueno, y en general, comparada nuestra agricultura con las otras agriculturas que hay en el planeta, probablemente la Argentina sea la agricultura, digamos así, menos contaminante o más sustentable, o como quieras llamarlo, de acuerdo a si ves el vaso de agua medio lleno o medio vacío. Que si vas a Europa, vos tenés los campos sembrados hasta el lado de la casa, y a nadie se le ocurre decir que no podés pulverizar a 1000 metros, ¿no es cierto? Y usan 5 veces más producto y 5 veces más fertilizantes que nosotros. Sin embargo, nadie, digamos, hace... Bueno, hace poco vas a Italia y ves los campos erosionados, arados a favor de la pendiente y caminos rotos por la erosión hídrica y ciudades con problemas. Ves culturas que se han destruido en el mundo, ¿no? Además de la Mesopotamia, bueno, se habla de los mayas y otras culturas por temas de degradación de tierras y demás. Me parece que estamos haciendo lo posible para que eso no solamente no ocurra, sino creando un nuevo paradigma en la agricultura. Por supuesto, sería mejor usar menos agroquímicos, sería mejor usar menos fertilizantes, y estamos en ese camino. A ningún productor le gusta usar más agroquímicos o más fertilizantes, porque es más plata, hay más gasto. Hay un incentivo muy grande a usar. Cuando alguien dice que el productor usa agroquímico de más vale que los problemas que hay, ahora hay problemas de resistencia de maleza, son por usar menores dosis por ahí que las recomendadas, porque el productor trata de gastar lo menos posible. Y la resistencia de malezas es una lógica reacción de la naturaleza que, como hoy dijo la doctora, la naturaleza se va tratando de acomodar a lo que va sucediendo, y la tecnología va tratando de resolver problemas viejos y problemas nuevos también. Antes de la pregunta quiero comentar que soy médico, vengo de Córdoba, trabajo en bioética, trabajo en la universidad, soy investigadora y apoyo lo que dijo, y quiero comentar además que las investigaciones que estamos haciendo, y sobre todo a nivel de las poblaciones de los pueblos fumigados en la provincia de Córdoba, está demostrando que la tasa de malformaciones congénitas, abortos, trastornos de la fertilidad, cáncer, son mucho mayores en los afectados por las fumigaciones. Eso avala lo que se dice también en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en el resto del mundo. La doctora Delia Iasi y su grupo, como lo dijo el ingeniero Lowy recién, demostró desde hace muchos años, y lo acaba de publicar en una revista internacional que fue muy conocida, pero nosotros ya lo conocemos de hace años, que se produce daño genético, o sea, hay un daño en el ADN, en los cromosomas, en el material genético, por culpa de los plaguicidas. Es decir, a mí me interesaría, además de querer hacer una pregunta, decirle que sería bueno, ya que nosotros estamos trabajando este tema del diálogo, poder tener un diálogo más fecundo y ser escuchados, o sea, que quienes están defendiendo ciertos modelos productivos escuchen también a los que estamos defendiendo la vida y la salud de la gente. O sea, es un pequeño pedido, y también una de las cosas que estamos viendo aquí, hemos cuestionado en estos días, también la rabina lo decía, tratamos de observar la naturaleza, queremos también respetar la naturaleza, hay incluso quien cuestiona el paradigma del progreso, porque el progreso que supimos conseguir no nos ha devuelto una felicidad mayor, ni nos ha devuelto menos pobres. O sea, este paradigma de progresar, crecer, producir, nos está demostrando que son pocos los que se benefician de eso, y muchos los que no se benefician están cada vez más sumidos en la pobreza. Entonces, creo que el paradigma de querer progresar a cualquier costo y de tener fantásticas ideas acerca... A mí también soy científico, me fascina la idea de la fotosíntesis, pero me pregunto, ¿para qué? ¿Nos va a dar una vida mejor? ¿Nos va a hacer más humanos? ¿Nos va a hacer sentir más hijos de la vida?
¿Nos va a ayudar a ser mejores personas? No lo sé. Por eso quisiera cuestionar hasta el paradigma y preguntarle si no nos podemos desafiar a mirar las cosas de otro lugar. ¿Qué nos hace mejores humanos, mejores familia humana? Y se lo pregunto. La primera cuestión es que si hay esta cantidad de evidencia que dice doctora, me parece a mí que hay que presentarlas y exigir que haya una... Fantástico. Yo conozco otras versiones que hablan de contaminaciones en las napas por otros productos y que las enfermedades de los pueblos fumigados o de donde hubo los problemas en el barrio Ituzaingó y demás, está vinculado más con las napas contaminadas que con los agroquímicos. Pero bueno, yo creo, yo no digo que no, digo, obviamente no tengo una posición tomada y te vuelvo a decir que te lo respondo casi como productor, que ya cada vez soy menos. Si no hay que usar agroquímicos, no hay que usar agroquímicos. O sea, presentemos para prohibir los agroquímicos. Lo que yo no puedo hacerme dar por verdad y por hecho una cuestión que está discutida desde el punto de vista científico también. Cuando salió el informe Carrasco, los primeros que salieron a hablar en contra del informe Carrasco fueron los mismos colegas del CONICET. Digo, no te quiero... no lo digo. Lo que digo, yo no te quiero molestar, pero... bien, pónganse de acuerdo. Me parece bárbaro, digamos, yo personalmente me gusta debatir y me gusta llevar adelante estas cuestiones. Lo que sí te quiero contestar sobre la cuestión de la pobreza y la vinculación de la pobreza con los... Porque si no llegamos al límite de decir que por los agroquímicos hay pobreza. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Es no producir. ¿Cuál es la alternativa? Es no producir nada o hacer... No, pero te quiero decir... Bueno, sí, listo. Para aquellos que tenemos resuelto el problema de la ciencia y de la religión, es fácil, yo lo tengo resuelto, puedo integrar claramente las dos cosas y no una disociación esquizofrénica, sino integrando justamente la ciencia y la religión. Me parece muy importante el Congreso y me parece muy importante todo lo que se discutió. Yo estuve esta mañana, me tuve que ir a tomar examen, volví. Me parece muy importante que discutamos y a lo mejor nos fanatizamos en la discusión, pero es bueno discutir, es bueno escucharnos y es bueno tener una mirada crítica justamente de esta situación. La ciencia nos permite abordar determinadas problemáticas, pero lo decíamos hoy en la mañana, no nos alcanza para ver cosas en la complejidad y por eso la necesidad de otros abordajes, por eso los abordajes que tienen que ver con lo ético, con la espiritualidad y con lo humano. Estuvimos escuchando a Gustavo. Gustavo decía que él se sentía orgulloso de ser parte de este sistema. Yo también, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de trabajar en la Facultad de Agronomía con una mirada crítica. Y de muchas cosas me siento muy orgulloso que tenemos una materia que se llama investigación y extensión en agroecología. Pero no fue dado. Lo luchamos para tenerlo. Y tenemos una materia. Y nuestros alumnos ahora, además de ver transgénicos, plaguicidas, ven otra posibilidad que es la producción agroecológica, que es viable económicamente, que existe, que es sustentable, que tratamos que sea equitativa. Lo escuchamos a Claudio con las críticas que compartimos en muchos casos, en muchos trabajos, a las clasificaciones de los agrotóxicos. Escuchamos a Gustavo hablando de cómo empezó, ¿no? de la vida artificial, de los transgénicos, de los plaguicidas. A mí siempre me queda la duda si es una agricultura realmente para todos, si realmente este estilo de hacer agricultura de paquetes tecnológicos, y lo vemos en la realidad, van quedando productores en el camino. Y nos exige reflexionar, nos exige discutir muchas cosas. Nosotros hoy, el tema de los transgénicos, gran parte de nosotros nos desayunamos cuando ya tenían 10 años. No, digamos, no lo que es por esto, pero mucha gente hoy le preguntamos qué es un transgénico y no se sabe, pues fue algo oculto, algo que no se discutió. Necesitamos discutir las clasificaciones, necesitamos discutir las prácticas, necesitamos discutir el rumbo. Desde mi mirada no es agricultura de monocultivos, agrotóxicos, fertilizantes o hambre. No. Podemos hacer otras cosas, podemos repensar otras cosas. Si acá tratamos, no de unir, sino de complementar la ciencia y la religión, no vamos a poder complementar diferentes miradas acerca
de las producciones. Pero primero hay que creer, en la religión creemos, cada uno de nosotros. Si uno no cree que hay otra forma de producir, no podemos avanzar. Eso me parece lo importante. Valoro el diálogo, valoro la discusión, yo me gusta discutir mucho, me gusta investigar, me gusta trabajar con productores y me gusta discutir muchísimo, aún con los compañeros como Claudio, nos ponemos a discutir muchas veces, porque como dice Pierre Bourdieu, famoso sociólogo, las vistas desde un punto es lo que muchas veces nos hace complementar y discutir. Cada uno de nosotros, en base a nuestra historia, a lo que vimos, a dónde vivimos, a dónde crecimos, nuestro origen étnico, todos nosotros vamos a tener miradas diferentes acerca de estas problemáticas. Y está bueno que tengamos esa mirada diferente y que lleguemos a una, digo, por lo menos parcial vista común. Ni el Estado ni el mercado por sí solos van a resolver todas estas situaciones. Al fin y al cabo, el mercado y el Estado es lo que construimos nosotros. No le podemos echar la culpa, pues son construcciones humanas. Necesitamos participar más, necesitamos conocernos más, necesitamos, a veces apasionadamente, discutir más. Y ojalá que en el próximo Congreso avancemos en las discusiones desde la ciencia, desde la religión, desde la amalgama entre las dos, y como dice Claudio, ¿no? Y lo reflexionamos esta mañana, pensando en la unidad del ser humano, de la unidad de los seres humanos con la naturaleza. Pensemos la unidad al interior nuestro, al interior profundamente, y recuperar un sentido de trascendencia que creo estamos perdiendo, si no hemos perdido definitivamente. Así que muchas gracias y felicitamos a los dos compañeros.